Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos a su canal de dramas turcos preferido, donde la taza de café siempre está caliente y los secretos más jugosos están a punto de ser revelados. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en la cabeza de todos los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablamos de la pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco y cuya química traspasó la pantalla. Como ya saben, el shippeo entre ellos fue épico. Y aunque su relación terminó, el interés por lo que pasó entre bastidores, por esos momentos fuera del set, sigue siendo altísimo. Por eso, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las especulaciones y las filtraciones. Así es. Se dice que han salido a la luz mensajes secretos entre Kerem y Hande. Mensajes que, si son reales, podrían reescribir la historia de su relación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido exclusivo, análisis detallados de sus dramas favoritos, entrevistas con los actores y actrices más populares, y por supuesto, mucho chisme jugoso como el que están a punto de escuchar. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar esta bomba. ¿Listos? Porque yo sí. Ok, respiremos hondo porque la cosa se pone seria. A ver, recapitulemos un poco. Kerem y Hande. Dos nombres que juntos evocan pasión, romance y por supuesto muchísima controversia. Su relación, como la mayoría de las relaciones públicas, estuvo llena de altibajos, de momentos dulces y otros no tanto. Y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo desde su separación, el fuego del interés público nunca se ha apagado por completo. La pregunta del millón siempre ha sido, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Fueron simplemente víctimas de la presión mediática? ¿Existieron diferencias irreconciliables? ¿O hay algo más que no sabemos? Bueno, según las últimas informaciones que nos llegan desde las profundidades de Internet, podríamos estar a punto de obtener algunas respuestas. La semana pasada, un usuario anónimo en una red social poco conocida publicó una serie de capturas de pantalla que supuestamente mostraban conversaciones privadas entre Kerem y Hande. Estas capturas, si son auténticas, revelarían detalles íntimos sobre su relación, sus sentimientos el uno por el otro y las razones detrás de su ruptura. Ahora sé lo que están pensando, ¿podemos confiar en esto? ¿Son estas capturas realmente legítimas? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y la verdad es que por el momento, no podemos confirmar al 100% su autenticidad. Sin embargo, hay algunos elementos que nos hacen pensar que podríamos estar ante algo real. En primer lugar, el usuario que publicó las capturas de pantalla parece tener información interna sobre la vida de Kerem y Hande. Hay referencias a eventos específicos, a personas cercanas a ellos, e incluso a conversaciones que supuestamente tuvieron en privado. Esto sugiere que la persona detrás de la filtración tiene algún tipo de conexión con la pareja. En segundo lugar, el contenido de los mensajes coincide, en gran medida, con lo que ya sabíamos sobre su relación. Hay muestras de cariño, de admiración mutua, pero también de frustración, de desacuerdos, y de la presión constante a la que estaban sometidos. Esto le da cierta credibilidad a las capturas de pantalla. Pero por supuesto también hay motivos para ser escépticos. Cualquiera con un poco de habilidad informática podría falsificar este tipo de mensajes. Además, es importante recordar que la información que circula en Internet no siempre es fiable. Por lo tanto, debemos tomar estas filtraciones con pinzas. Dicho esto, vamos a analizar el contenido de los supuestos mensajes. Según las capturas de pantalla, la relación entre Kerem y Hande comenzó como un cuento de hadas. Se enamoraron rápidamente, se apoyaron mutuamente durante el rodaje de Asteriscos en Calcap Masterisco, y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. En los mensajes, ambos se expresan su amor y admiración mutua. Kerem, por ejemplo, le dice a Hande que es la mujer más hermosa y talentosa que ha conocido, y que se siente afortunado de tenerla en su vida. Hande, por su parte, le responde que Kerem es su roca, su confidente, y que no podría imaginar su vida sin él. Sin embargo, a medida que avanza la relación, comienzan a surgir los problemas. La presión mediática, los rumores infundados y la dificultad de mantener una vida privada se cobran su peaje. En los mensajes, se puede apreciar cómo ambos se sienten cada vez más frustrados y agobiados. Kerem se queja de la constante atención de los paparazzi, de las especulaciones sobre su relación, y de la falta de privacidad. Hande, por su parte, expresa su cansancio ante las críticas, los comentarios maliciosos, y la necesidad de mantener una imagen perfecta ante el público.
Además, también se puede apreciar en los mensajes que ambos tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Kerem parecía estar más enfocado en su carrera profesional, mientras que Ande anhelaba una vida más tranquila y familiar. Estas diferencias, según las capturas de pantalla, fueron una de las principales causas de su ruptura. En uno de los mensajes más impactantes, Ande le dice a Kerem que siente que están viviendo vidas separadas, que ya no se entienden y que la relación se ha convertido en una carga. Kerem le responde que está dispuesto a luchar por su amor, pero que no sabe cómo superar los obstáculos que se interponen en su camino. En otro mensaje, Kerem le confiesa a Ande que se siente perdido y confundido, que no sabe qué hacer para salvar su relación, y que teme perderla para siempre. Ande le responde que necesita tiempo para pensar, para aclarar sus sentimientos, y que no puede prometerle nada. Estas conversaciones, si son auténticas, nos revelan una imagen mucho más compleja y matizada de la relación entre Kerem y Ande. No se trata simplemente de una historia de amor que terminó mal, sino de dos personas que se amaban profundamente, pero que no pudieron superar las dificultades que se les presentaron. Ahora bien, aquí viene la parte más jugosa. Dentro de estas supuestas filtraciones, hay algunos mensajes que apuntan a posibles terceras personas. Mensajes que, de ser ciertos, podrían cambiar por completo nuestra percepción de lo que ocurrió entre Kerem y Ande. Uno de estos mensajes hace referencia a una actriz turca, cuyo nombre no se menciona explícitamente, pero que se describe como una persona muy cercana a Kerem. En el mensaje, Ande expresa sus celos y su frustración ante la relación de amistad que Kerem mantiene con esta actriz. Otro mensaje menciona a un empresario italiano, con quien Ande fue vista en varias ocasiones después de su ruptura con Kerem. En el mensaje, Kerem le pregunta a Ande si está saliendo con este empresario, y ella le responde que no tiene por qué darle explicaciones. Estos mensajes, por supuesto, son altamente especulativos. No podemos saber con certeza si son reales, ni tampoco podemos interpretar sus implicaciones sin tener más información. Sin embargo, sí que nos abren la puerta a nuevas preguntas y nuevas teorías sobre la relación entre Kerem y Ande. ¿Existió realmente una tercera persona que influyó en su ruptura? ¿Sintió Kerem celos de Ande? ¿Fueron estas terceras personas la verdadera causa de su separación? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta, pero que sin duda alimentarán el debate entre los fans de la pareja. Y es que, seamos honestos, todos queremos saber qué pasó realmente entre Kerem y Ande. Su historia nos enganchó, nos emocionó, y nos hizo creer en el poder del amor. Por eso es natural que queramos entender por qué terminó todo. Sin embargo, también es importante recordar que se trata de su vida privada, y que tienen derecho a mantenerla en secreto. No podemos exigirles que nos revelen todos los detalles de su relación, ni tampoco podemos juzgarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es especular, teorizar y compartir nuestras opiniones en las redes sociales. Pero siempre con respeto, con empatía y con la conciencia de que no sabemos toda la verdad. Ahora, volviendo a las filtraciones, es importante analizar el impacto que podrían tener en la carrera de Kerem y Ande. Si se confirma la